recordando un poco, la agencia es Nacional de Evaluación y Acreditación de Educación Superior. Eso es la ANEAES. Acompáñeme, vamos a hablar con el doctor José Duarte. Ahí están. Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, Carlos. Con nosotros, qué privilegio poder conversar contigo, doctor. Yo tuve la oportunidad de verte un día en una conferencia, una ponencia que hiciste en Dende. Sí. Y bueno, ahí me quedé y recordé una frase que tuya y bueno, ahí le dijimos con Fabi si podíamos tenerte, entonces un privilegio que estés acá. Queremos comenzar hablando de la ANEAES. Sí. Contanos un poquito de qué se trata, pongamos un poco en contexto para aquellas personas que no saben de qué se trata, a qué ministerio pertenece. Por favor, adelante. Bueno, la ANEAES es una institución autónoma que tiene no solo autonomía técnica, sino también administrativa. Surge la ANEAES en el año 2003, producto de su ley de creación, la 2072, luego de un proceso previo, que es el MEXA, el Mecanismo Experimental de Acreditación Regional. Surge en un contexto donde en el Mercosur se estaban empezando a discutir la necesidad de aseguradoras de la calidad para la educación superior. La institución que asegura la calidad de la educación superior es una institución que en el mundo, en el centro académico mundial, surge en los años 80 en un contexto donde los estados de bienestar empiezan a tener problemas para financiar a la universidad pública y se empieza a impulsar la idea de una mayor rendición de cuentas de las universidades públicas y de un Estado más regulador que interventor en el marco de la nueva administración pública, el New Management. En América Latina esto llega con fuerza recién desde la década mediados de los 90, la CONADO en Argentina es el equivalente de la ANEAES en Paraguay y nosotros entramos en el año 2003 con nuestra ley de creación, pero con más fuerza y capacidad operativa recién en el año 2009. La ANEAES es una institución, como dice su nombre, que evalúa y acredita la calidad. Nosotros somos la institución encargada de certificar la calidad de las carreras y las instituciones. Y desde el año 2003 hasta el presente, ya van más de 2 décadas, es una institución que se ha consolidado no solo nacionalmente, sino internacionalmente, porque formamos parte de varias redes internacionales. La ANEAES es la única institución en educación superior que también es evaluada de manera externa y ha obtenido reconocimientos importantes en cuanto a sus procesos. Estos son logros que son muy importantes para la historia de nuestra institución, sin embargo nosotros no estamos conformes en absoluto, porque si bien hemos avanzado en procesos, todavía queda por explorar el impacto real que tienen estas evaluaciones en la calidad de la educación superior. En esto también hay que explicar un poco el proceso en el Paraguay. No podemos entender el estado actual de la educación superior sin entender el proceso histórico. Paraguay hasta 1960 solo tenía 2 universidades. En 1960 se creó la Universidad Católica y recién con el advenimiento de la democracia empieza un proceso de masificación de la oferta y de democratización del acceso. El problema es que esta democratización del acceso se ha dado de manera un poco desordenada, claro, y muchas veces en detrimento de la calidad. Entonces, esa es la razón de ser de la ANEAES, de tratar de poner un piso mínimo, poner condiciones básicas de cumplimiento, de manera a ordenar un poco la oferta. En Paraguay hoy existe como 6.000 carreras habilitadas por el CONES, no todas están activas, bien activas. Y nosotros lo que buscamos es, en este mar de ofertas académicas, dar a la ciudadanía la información de cuáles cumplen, no criterios de excelencia, criterios y condiciones básicas, que es nuestra matriz de calidad. Lo básico es lo que estamos nosotros evaluando hoy. Y la pregunta acá de Jota, creo que es fundamental la diferencia entre habilitar y acreditar. La habilitación es el punto de partida de una carrera, es como su certificado de nacimiento, y eso lo realiza el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, mientras que la acreditación es una evaluación de la implementación de aquello que fue habilitado luego de su primera cohorte de egresados, su primera promoción de egresados. Entonces ahí es un análisis ex post, el CONES hace un análisis ex ante, es decir, antes la implementación y el otro luego de la implementación. Totalmente claro. Sí. Ahora, hablando un poquito de esa acreditación que hace la
la institución que usted representa. Nosotros podemos de la NAES hacer una intervención si no está bien la calidad, se puede clausurar una carrera. ¿Cuál es el rol y cuáles son las consecuencias en dicho rol? La NEAES es una institución eminentemente técnica. Okay. Nosotros trabajamos en la evaluación con un registro nacional de pares evaluadores que son los expertos por áreas del conocimiento. Es decir, no es la burocracia de la NEAES la que evalúa, sino este registro nacional conformado por expertos que surgen que se ingresa a este registro nacional por medio de concursos públicos. Por medio de concursos públicos. Además, hay un mecanismo que nosotros hemos implementado ya este año desde nuestra gestión de que el sorteo público para la asignación de estos evaluadores sea por medios digitales. También a partir de mi gestión, la NEAES ha empezado a transmitir en vivo todas sus sesiones de modo que la ciudadanía sepa cómo se acreditan, bajo qué criterios y quiénes son los que votan la acreditación, porque es el consejo directivo conformado por 5 miembros el que acredita. Okay. Dicho todo esto, la NEAES no tiene poder sancionador. Okay. Es como un auditor, es un contralor. Es un asegurador de calidad. Okay. Que evalúa, y esa evaluación tiene 3 resultados posibles: la acreditación de la carrera, la postergación si esa evaluación ha dado como resultado cuestiones que pueden ser subsanables, entonces eso se posterga, y la no acreditación. En todos los casos, nosotros tenemos que entender que hay que generalizar la cultura de la evaluación y la cultura de la calidad. No acreditar o postergar no es una tragedia, porque ambos resultados generan planes de mejoras y establecen un camino a las carreras para ir mejorando, ir progresando, ir madurando en calidad. Lo que es algo trágico son las carreras que eluden los procesos de evaluación debiendo hacerlo, porque por el artículo 2 de la ley 2072 hay carreras que están obligadas a acreditar, que son las carreras reguladas: medicina, derecho, ingeniería agronómica, odontología. Son carreras que tienen obligación de presentarse. Y a mí no me preocupa que las carreras no acrediten, me gustaría que vayan acreditando cada vez más carreras. Lo que me preocupa es la inmensa cantidad de carreras que eluden y no se presentan a estos procesos de evaluación y que no tienen sanción. Y esto voy a decir, no porque el CONES no pueda hacer su trabajo, porque al diseño institucional y a la Ley 4995 de Educación Superior le falta una mayor reglamentación. Hoy el CONES solo tiene como posibilidad de sanción la intervención, y la intervención es un proceso complicado, oneroso, y que generalmente no se realiza de manera práctica operativa. Yo conozco, porque también estuve en el CONES, el año pasado me desempeñé como director académico, conozco ambas instituciones desde adentro, y este es un tema que tenemos que discutir en el presente. Yo tengo muy buena relación con el presidente del CONES, Federico, y estamos discutiendo la necesidad de generar nuevos instrumentos de monitoreo, de control, justamente para estas carreras o estas instituciones que eluden de manera sistemática la evaluación. Y te digo algo más, Salim: eludir de manera sistemática la evaluación del CONES es una suerte de mecanismo de competencia desleal, porque hay universidades y carreras que están haciendo un gran esfuerzo, invirtiendo en equipos de calidad, invirtiendo en establecer procesos, buenas prácticas. Sin embargo, hay otras carreras que eluden esto, abaratan costo de esta manera, quizás ofrecen una matrícula más barata, pero a costa de la calidad y a costa de la informalidad. Grave lo que está diciendo, doctor. Serio. ¿Cómo se hace para reglamentar eso que usted quiere? ¿Cuál es el proceso que debe...? Estamos en plena discusión si esto implicaría una iniciativa legislativa o podría hacerse por medio de un decreto reglamentario o por una simple resolución más fina del CONES para tener atribuciones más claras de sanción, o más que de sanción, de control, ¿verdad? Y también de prevención. Entiendo que hoy el CONES tiene una sesión ordinaria muy importante donde se va a establecer, hablaba ayer con el presidente Federico Mora, se va a establecer como requisito para nuevas habilitaciones de carrera que la institución no tenga deudas pendientes con la NEAES. Este tipo de vinculaciones en el pasado no existían. ANEAES y CONES, la NEAES y el CONES funcionaban de manera separada por diferencias entre sus autoridades o por simple inmadurez institucional.
Nosotros estamos buscando ir hacia un funcionamiento más sistémico de la educación superior, de modo a que estas instancias, que son 3, el Ministerio de Educación, porque finalmente ahí se registra el título, Claro. El CONES que habilita las carreras y tiene poder sancionador, y la ANEADES que certifica la calidad, funcionen de manera más integrada. ¿Cuál es el plan para que eso suceda? Porque ahora se da la situación donde los presidentes, en este caso Federico Mora y el doctor Duarte, usted, tienen una buena relación. En el pasado eso no funcionó porque eso no había sucedido. ¿Hay alguna forma de institucionalizar eso que no dependan de las personas? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ve usted? Podría haber la necesidad, yo creo que es necesaria una revisión de la 4995, no así de la 2072. Nuestra posición sobre nuestra ley de creación de ANEADES es no tocar la ley nuestra, pero sí la 4995. Hay que entender que la 2072 que crea la ANEADES surge en el 2003, producto del contexto que expliqué antes. Sí. La 4995 es una ley de fines del gobierno de Federico Franco en el 2013 y busca poner término a la situación que generó la conocida, popularizada Ley Marcos, que fue un marco normativo bajo el cual se crearon más del 75% de las universidades privadas. Esa ley permitió una expansión muy rápida de la oferta, pero generó asimismo dudas sobre la legitimidad y la calidad de esas carreras. Entonces la ley de educación superior que se discute durante todo el gobierno de Lugo y que tuvo antecedentes como la suspensión por ley de carrera, la habilitación de carrera al inicio, es un punto de llegada a ese problema bien local y específico. Y esa ley yo creo que debería ser revisada en algunos de sus aspectos, sobre todo en esta posibilidad de sanción o de control. También hay cuestiones en la ley 4995 que hoy lastimosamente no se pueden cumplir, pero están enunciadas. La ley 4995 tiene un estándar muy alto, exige, por ejemplo, docentes de tiempo completo a las carreras en un porcentaje alto, exige, por ejemplo, que las becas sean asignadas únicamente a carreras acreditadas. Tiene estándares muy altos, su espíritu es muy bueno, pero debería tener una mayor integración, yo creo, en el diseño con la ANEADES y con el Ministerio de Educación. Bueno, yo considero siempre esto como problemas buenos, los problemas de crecimiento, ¿verdad? Yo hace un tiempo hice una presentación y estuve buscando algunos datos de cuántos estudiantes universitarios había en el Paraguay en el año 89, en la transición democrática, como algunos le dicen, ¿verdad? Y era alrededor de 25.000, no hay números muy exactos, ¿verdad? 25.000 aproximadamente 2 universidades. Hoy 58, usted me va a precisar, 58 universidades aproximadamente, y justamente el presidente Federico Mora me decía 400.000 estudiantes universitarios, sí. Aprox. Sí. Se puede precisar, pero estamos hablando, yo digo, y esto hago mucho en las presentaciones de trabajo también empresariales, de otro país. Y vos que sos sociólogo, doctor, me vas a precisar, estamos hablando de otra sociedad, una sociedad de hace 30, 35 años, con 25.000 estudiantes universitarios, versus una sociedad con 400.000. ¿Es otra sociedad la paraguaya? Es otra sociedad, justamente hay a veces cierta nostalgia y con justa razón de aquella Universidad Nacional de Asunción que se crea como parte de nuestra historia en el año 1889, producto de la reconstrucción del país luego de la Guerra de la Triple Alianza, la edad de oro de la Universidad Católica. Tiene diferentes fases la historia de educación superior. Y hay un libro muy interesante que es canónico de Domingo Rivarola que lo reconstruye, un material que hizo para la UNESCO, las diferentes fases y momentos, ¿verdad? Y es probable que en el pasado hayamos tenido una educación de mayor calidad, pero con fines muy distintos. Era una educación para pocos que tenía la función más que nada de formar élites y cuadros dirigenciales o cuadros profesionales, a la situación que experimentamos hoy, donde el Paraguay se moderniza, el Paraguay crece demográficamente, el Paraguay crece económicamente y el mercado presiona sobre todo y designa funciones nuevas a la universidad en su trabajo para la formación del capital humano. Se ha masificado, como digo, la educación. Es otro país, a partir del cambio de siglo sobre todo.
Yo creo que a partir del 2003 en adelante la situación económica, social del Paraguay cambia, no solo por el sostenido crecimiento económico que muchas veces, es cierto, no se traduce en una reducción concreta de desigualdades, pero surgen muchas cosas que antes no teníamos, ciudades intermedias, por ejemplo. Surge un proceso de urbanización muy fuerte. Se configura una nueva clase media que está bien explicado por todos los indicadores sociales. No es una clase media a la europea o no es una clase media del primer mundo, es una clase media típica del contexto latinoamericano, con vulnerabilidad, con problemas crecientes, pero es una clase media que tiene nuevas demandas, nuevas aspiraciones y entre ellas la educación superior es fundamental porque el proceso de reforma educativa puede tener muchos déficits y críticas, pero de algún modo también masificó la conclusión del nivel secundario y eso hizo que haya más presión y más demanda por educación superior. Entonces es otro país, hay otras expectativas, pero ante esa situación yo creo que falta un mayor ordenamiento y un establecimiento de estándares de calidad mucho más claros. Y falta una conexión mucho más fuerte de la educación superior con las necesidades reales de desarrollo del país. Nosotros tenemos que ir hacia la consolidación de un marco nacional de cualificaciones, por ejemplo. Es muy difícil hablar de lo que el país necesita en materia de educación superior sin tener un marco nacional de cualificaciones. Tenemos que ir hacia un uso más concreto de datos, de los datos, de las características regionales. Tenemos que ofrecer ofertas mucho más pertinentes, mucho más especializadas, de acuerdo al perfil y la identidad de cada carrera. No todos pueden ofrecer lo mismo, no todos deberían ofrecer lo mismo. Y en este sentido, nosotros este año estamos consolidando en la NEAES un sistema de evaluación por fases, que es finalmente el modelo de la educación superior para el futuro. ¿Qué significa un sistema de evaluación por fases? Ya no vamos a evaluar solamente a partir de una matriz única con criterios básicos, sino que vamos a tener matrices de calidad diferenciadas. La fase 1 va a seguir evaluando a las carreras en sus condiciones básicas de cumplimiento, pero la fase 2 ya va a evaluar condiciones de innovación y de mejora continua, más ligada a la investigación, y la fase 3 ya va a evaluar cuestiones que tengan que ver con criterios de excelencia en busca de que las universidades y las carreras se autorregulen. Esto va a ordenar la oferta académica, va a generar una jerarquización, porque van a haber carreras que van a llegar a la fase 2, a la fase 3 y otras que no, y vamos a tener un mapa de la educación superior mucho más claro. Y los criterios para acreditación en la fase 2 y fase 3 cada vez se relacionan más con las necesidades de innovación, con requisitos que tienen que ver con esta conexión que la educación tiene que tender de manera mucho más clara con el mundo del trabajo, con el mundo de la economía, con el mundo del Estado. Hablaba recién de la demanda desde el punto de vista del mercado, ¿verdad? Para que la carrera universitaria se traduzca en éxito, se tienen que aplicar, ¿verdad? Principalmente las técnicas. Quizás las humanísticas tienen otro fin también, pero las técnicas uno tiene que tener la salida laboral. ¿Cómo está la relación con industria y comercio? ¿Existe un plan país a largo plazo, a 20 años, que diga, bueno, nosotros tenemos tales recursos naturales, vamos a potenciar esto, necesitamos técnicos para las fábricas, necesitamos esto, no calza o no sucede tal cosa, doctor? No, yo creo que sí, tenemos el plan de desarrollo, hay líneas marcadas y que están en continuidad con el proceso que el Paraguay experimenta. Hay una cierta continuidad de determinadas políticas públicas en el país que hay que saludar, consolidar otras, pero sí falta un mayor esfuerzo de reflexión. El Estado paraguayo necesita ser un Estado que se mueva de manera mucho más moderna en diferentes áreas, necesita ser un Estado que se nutra cada vez más de un análisis claro de datos, necesita tener una visión mucho más clara en términos geopolíticos, en términos de su inserción en el mundo. Son cuestiones que deben ser agregadas al camino trazado que tiene el Paraguay, que experimenta el Paraguay de manera ordenada desde hace más de 2 décadas. Me parece que son muchos los temas que ahí se deberían discutir y la educación superior es el gran tema de este siglo para América Latina. Lo dice la UNESCO, lo dicen varios estudios. Nosotros tenemos un gran cuello de botella porque podemos jactarnos de la estabilidad económica que tenemos, del desarrollo económico que viene teniendo el Paraguay en diferentes áreas,
de su economía, de la modernización, de la urbanización, de la emergencia de nuevas clases medias, pero nuestro gran cuello de botella sigue siendo nuestro capital humano, que no está todavía a la altura para dar un crecimiento y un salto mayor. Es conocida la historia de inversores extranjeros, de proyectos de inversión que muchas veces no encuentran mandos medios en el Paraguay o que no encuentran cuadros gerenciales que necesitan y el costo de oportunidad se pierde. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro esto. La educación superior no ha sido lastimosamente una agenda central del Estado, no ahora ni en el gobierno anterior, sino en todo el proceso, porque tuvimos que priorizar a la educación básica, a la educación media, pero yo creo que este gobierno, el gobierno del presidente Peña, está comprendiendo esto y está dando un salto. Yo celebro, ayer se entregaron prácticamente 7.000 becas por primera vez. Esta cifra desde el inicio de las becas de Itaipú, allá por el 2005, el Estado ha saltado a 7.000 becas. Yo espero que esto se expanda aún más, que el valor de las carreras acreditadas juegue un rol cada vez mayor en la asignación de esto. El programa Hambre Cero es un programa muy ambicioso, porque la educación finalmente tiene que estar articulada en todos sus niveles. Yo creo que el gobierno comprende esto y hay que seguir profundizando y volviendo un tema de agenda mucho más claro, una política de Estado a la educación superior. Claramente. Ahora, los temas gerenciales, los mandos medios, tienen mucho que ver con un skill que no es técnico, que tiene que ver con el liderazgo. Ahí yo no sé si se está abordando de esa manera, ¿verdad? Porque un extranjero normalmente viene y ocupa esos mandos medios, no necesariamente por un conocimiento técnico distinto, Sí. una cuestión de liderazgo. Yo no sé si eso está presente, ese skill, ¿verdad? Ese pensamiento crítico o bajar líneas, ese tipo de cosas. Incluso se da hasta en los cargos deportivos, los directores técnicos, ¿verdad? Sí. No sé si hay un análisis respecto a eso, doctor, usted que es sociólogo. Hay una serie de reflexiones y análisis en lo que es, bueno, en lo que decía la nueva administración pública, la importancia y la relevancia que tienen todas estas, las denominadas habilidades blandas. Escuchaba atentamente antes de ingresar la discusión que tenían sobre la necesidad del pensamiento crítico, cómo el pensamiento crítico es de algún modo incorporado al mundo de la empresa, a toda la orientación de la discusión de diferentes paradigmas de la psicología que hoy hablan también de la necesidad de avanzar en la resolución de problemas. Sí debería ser una preocupación más clara, yo creo, del Estado sobre todo nuestra, como instituciones que certifican y evalúan la calidad, la incorporación de estos indicadores. Ahora, nosotros tenemos ciertos límites, ¿verdad?, claro, marcados por la autonomía universitaria, pero sí tenemos indicadores que buscan medir con más claridad el desarrollo de estas competencias, ¿verdad? Finalmente, lo que se juega detrás de todo esto es el famoso y conocido enfoque por competencias, ¿verdad? El modelo pedagógico y curricular de la educación superior ya desde hace varias décadas viene transformándose y cambiando de un enfoque que tenía como principal razón de ser la transmisión de determinados saberes, la asimilación de los mismos, y hoy el paradigma más fuerte a partir de determinados hitos como el Pacto de Bolonia, la Unión Europea, es ir hacia un enfoque donde el aprendizaje tenga como resultado habilidades, competencias bien específicas, que no son solamente técnicas, como bien lo decís, sino también que tienen que ver muchas veces con estas habilidades blandas, que tienen que ver con el trabajo en equipo, con el liderazgo, con la capacidad empática hacia el otro, con la creatividad, con la capacidad y la habilidad para la resolución de problemas. Entonces, nosotros estamos ajustando y revisando nuestras matrices de calidad de modo a que estas cuestiones tengan mucha más claridad en la evaluación. Claramente. Doctor Euclides Acevedo. Yo quería aprovechar la presencia del doctor Duarte. Él acaba de señalar que de alguna manera hay una suerte de mejor relacionamiento entre el CONES y el ANEAES. Y se debe, y señalaste muy bien, que podríamos implementar a través de una nueva ley, la reforma que él se refiere. Hay una especie de sinergia entre él y Federico Mora. La pregunta es, habida cuenta de que el estudiante secundario que viene de la primaria, del preescolar, tropieza con una gran
incapacidad para adaptarse a las exigencias de la educación superior. Hay una vinculación con el Ministerio de Educación, para decir de una manera más coloquial. Estamos preparando a los estudiantes de primaria y secundaria para ingresar a la universidad, o para ingresar a la universidad hay que recurrir a los famosos cursillos privados que resultan un encarecimiento de la canasta familiar de esa clase media a la que te referís, que nadie está preparado a recibirse de bachiller para examinarse en medicina, tiene que seguir sí o sí un cursillo. Entonces, hay una suerte de preocupación, presumo que sí, ¿verdad? Pero creo que con País Ramírez se pueden perfectamente combinar. Yo creo que sí. Con el ministro Ramírez tengo también una gran relación. Es un interlocutor permanente que me da el privilegio a mí de tener estas discusiones. Es una persona que me ha dado su apoyo, que me ha designado. Yo soy presidente de la NEAES porque soy el miembro titular del Ministerio de Educación. La NEAES tiene un consejo que se integra de esa manera, un miembro del MEC, un miembro de las universidades públicas, privadas, asociaciones profesionales y gremios de la producción. Y el trabajo que está llevando adelante el ministro Ramírez, yo quiero destacar, no solamente lleva adelante políticas educativas de alto impacto que serán, yo creo, evaluadas en el futuro, como su proyecto de promoción de la lectoescritura, de la comprensión, y muchos otros, sino me parece que el ministro Ramírez es una de las figuras más importantes que tiene este gobierno por su capacidad, además, de diálogo con los diferentes actores del mundo de la educación, del mundo de la política, y la preocupación del ministro es siempre pensar esta articulación de los diferentes niveles, que empiezan en la primera infancia, en realidad, ya hoy, ¿verdad? 2000 días. Claro, y esa articulación tiene que volverse cada vez más coherente, cada vez más sistémica y cada vez más objeto de una planificación. Y la rectoría del MEC sobre la educación superior tiene ese objetivo. No debemos olvidar que el año pasado se produce un cambio en la 49-95, que es un primer paso para una discusión más amplia, donde el MEC asume la presidencia del CONES. Ese impulso que tiene el MEC hoy y esa conquista para mí es producto de una preocupación y de una visión del ministro y la actual conducción del Ministerio de Educación de considerar que estas instancias deben estar articuladas. No se puede pensar, como dice Euclides, de manera aislada, aunque así se lo ha pensado históricamente en el Paraguay, porque nuestras urgencias han sido la educación básica hasta los años 60, 70 y 80 quizás. El título de bachiller era casi un título terminal, ¿verdad? Sí. Sonaba bien y todo. Luego, hoy se discute, ¿verdad? Ya si el título de grado hoy para el mundo académico ya no es un título terminal. La licenciatura. Ya no es un título terminal. Hoy el paradigma es el aprendizaje a lo largo de toda la vida, porque el mercado es vertiginoso, las competencias cambian y se exigen nuevas a cada rato. Se hablaba antes de la obsolescencia programada de los bienes de consumo. Hoy hay también obsolescencia de las competencias que uno necesita para producir en el mercado, ¿verdad? Hay competencias que ya no tienen sentido hoy por la irrupción de la inteligencia artificial, por la irrupción de nuevas configuraciones de intercambio. Entonces, ese es el contexto en el que nosotros estamos, en el que tenemos que pararnos y desde el que tenemos que planificar estos temas tan importantes como es la articulación de los diferentes niveles, desde la primera infancia hasta la educación superior. Me parece fundamental. A mí me gustaría enganchar con un tema, doctor, si me permite, aprovechando esos conocimientos sociales, sociológicos, que estudian a las sociedades, ¿verdad? Si el país ha cambiado tanto en su composición, hablamos de una clase media, recién nos describía, no podemos negar, año 97, si mal no recuerdo, 57% del Paraguay estaba en la franja de la pobreza, en términos de ingresos por lo menos. Hoy, pocos años después, casi 30 años después, eso bajó al 20, ese 21, según los últimos datos. O sea, no podemos negar que ha habido una mejora increíble. Ahora, ¿por qué esa clase media que hoy gana 4 millones como familia, en media, no tiene casi acceso a los productos
públicos, a los servicios públicos. ¿Cuál es su lectura con respecto a eso? Hemos mejorado, pero los servicios públicos han acompañado la mejora de la macroeconomía o no. El Estado paraguayo, tenemos una baja presión tributaria, comparativamente hablando con los otros países, sin embargo, hay una baja prestación, por lo menos perceptivamente hablando. Sí. Es una gran deuda y materia pendiente avanzar en el fortalecimiento de los servicios públicos. Yo pienso que hay esfuerzos que hay que reconocer en todo este tramo. Las políticas sociales que se vienen desarrollando en el Paraguay desde el 2005 con la creación de Tecoporá, hasta las diferentes políticas de transferencia condicionada que hoy existen y que han surgido a lo largo de diferentes gobiernos, fueron fundamentales para la reducción de la pobreza. Y le escuchaba al director del INE, Iván Ojeda, referir que sin estas políticas los niveles de pobreza en el Paraguay serían mayores. Ahora, nosotros tenemos una suerte de pacto social que hay que revisar con mucho cuidado, porque también tiene sus aspectos positivos, que es esta estabilidad económica, esta predecibilidad en el funcionamiento del mercado, de nuestra inserción global. Pero ese pacto implícito, de algún modo, limita las posibilidades de prestación de servicios públicos fundamentales del Estado paraguayo, por lo que vos estás refiriendo, Salim, la baja carga impositiva que existe en nuestro país. Ahora, yo no soy una persona que crea que las cosas se solucionan subiendo impuestos, claro, una perspectiva solamente impositiva. No podemos, yo creo, de manera responsable en el Paraguay plantear simplemente una suba de impuestos sin discutir criterios de participación en estas reformas. ¿A qué me refiero con esto? Debe haber claridad. La sociedad debe tener la seguridad y la garantía de que cualquier contribución mayor que vaya a ser exigida a sectores que pueden contribuir más va a tener un verdadero blindaje institucional para la inversión pública. Va a haber participación de la sociedad civil en el control de estos recursos y que no va a ser simplemente algo decidido desde arriba sin un sistema claro de rendición de cuentas. Yo creo que deberíamos poder discutir esto, pero con esa salvedad. Cualquier tipo de mayor aporte tributario debería estar blindado por las necesidades estratégicas del país y no de vuelta caer en el uso discrecional de los que no quieren o no tienen un proyecto verdadero de modernización del Paraguay en su infraestructura, en sus servicios públicos, en sus servicios de salud, en sus servicios de educación, transporte, que son las verdaderas necesidades que tiene el pueblo paraguayo. Hablando de política, no necesariamente partidaria, pero en general, con este cambio de la sociedad paraguaya, los sistemas previos, sin juzgar si estuvieron bien o mal. Yo escuché una declaración, creo que tuya, doctor, y a mí me enseñó muchísimo y me hizo meditar, reflexionar mucho, ¿verdad? Yo soy de familia colorada, yo también soy colorado. Mucha gente hoy en día critica, a veces peyorativamente, la palabra seccionalero, ¿verdad? Sí. Sin embargo, si uno estudia el modelo sin querer juzgar tanto de las décadas pasadas, ha fungido de alguna manera casi como un Estado, sin decir si estuvo bien o mal, ¿verdad? Se han hecho polladas, han salvado vidas. Yo no sé si eso estuvo premeditado, ese sistema ya feneció directamente con este cambio de la sociedad paraguaya, el prebendarismo ha fenecido. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cómo ves los próximos años de la política paraguaya? Yo no creo que el prebendarismo o el clientelismo sea la variable omniexplicativa de los procesos sociales. Es decir, aquello que da cuenta y que determina los procesos electorales. Seguramente juega un papel fundamental el control del aparato estatal, sin lugar a dudas. Esto ocurre en la mayoría de los sistemas electorales de América Latina y en otras partes del mundo. Pero en el Paraguay ya hemos tenido contraejemplos. La oposición ha ganado un sinfín de elecciones
contra el aparato estatal. Es más, en el Partido Colorado, por su propia lógica y dinámica interna, generalmente los que no están en funciones de poder y forman la famosa disidencia suelen ganar las elecciones a los que controlan el poder. Tenemos el caso, por ejemplo, de Mario Ferreiro en Asunción, de Prieto en el este, que ganó al aparato estatal, ganó a los partidos tradicionales, y esto es producto también de la existencia de una nueva clase media que tiene una capacidad y un discernimiento, y tiene tiene demandas y tiene una idiosincrasia renovada, y hay que tomar nota de esto. Los partidos políticos tienen que tomar nota. Yo siempre digo que el Partido Colorado tiene que tener una agenda mucho más clara para estos sectores sociales emergentes. Está muy bien la reivindicación de nuestro pasado como partido agrarista. Para mí es un gran orgullo el pasado que tiene el Partido Colorado durante todo el siglo XX, un objeto de polémica que siempre tenemos en la ampliación de la participación del campesinado, de la clase trabajadora, del voto a la mujer. Todos los procesos de ampliación de la participación política se dieron por instancias y reivindicaciones del Partido Colorado. Yo sé que acá Euclides va a discutir esto como febrerista, pero la cristalización, la consolidación de todo el programa de la Revolución de Febrero, en todo caso, fueron institucionalizados por acciones del Partido Colorado. El primer código laboral le da al Paraguay el Partido Colorado, más allá de los intentos que ya incipientes de la Revolución Febrerista. Y hoy, en el contexto, hoy en el siglo XXI, el Partido Colorado tiene que renovar su agenda política, tiene que aprender a interpelar a la sociedad de acuerdo a su nuevo perfil en este tiempo. Tenemos que saber hablarle a la sociedad, y para saber hablar a la sociedad tenemos que conocer a la sociedad, cuáles son sus aspiraciones, cuál es su realidad, cuáles son sus sueños, dónde están parados, cuál es la historia de su familia. Hace poco estuve en la Universidad Nacional de Pilar compartiendo y presentaban una estadística de sus ingresantes, y el 33% de los ingresantes de la Universidad Nacional de Pilar por primera vez son personas que entran a la universidad, es decir, no tienen una tradición de padres universitarios. Eso significa que nuestra sociedad está cambiando, que hay una nueva realidad, y los partidos tradicionales deben tener, me parece, la lucidez de interpretar. Y yo creo que el Partido Colorado, si algo le distingue, es que ha sido siempre el intérprete más esclarecido del momento. Y el Partido Colorado no se confunde con el ser ni con la identidad nacional. El Partido Colorado no es la identidad nacional, es el intérprete más esclarecido de nuestra identidad nacional. Eso yo creo, y esa es su eficacia política. Qué interesante. Bueno, qué interesante conversar contigo, doctor. Ojalá podamos volver a conversar de estos temas tan importantes como lo que nos relataste, hablar un poco de historia, entender un poco cómo nos llevamos con el liberalismo realmente los paraguayos, cómo históricamente nos hemos llevado con el liberalismo que se nos ha querido imponer, por qué nos ha costado tanto adoptar. Y me encantaría que podamos conversar en otra ocasión de esto. Presidente, te deseo lo mejor. Muchas gracias, Salim, por la oportunidad. Ha sido un placer hablar contigo. También acá a los panelistas les saludo, y a los ilustres panelistas, muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor José Duarte Penayo, presidente de la ANEAES.